Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Espero que todo muy bien. El día de hoy nuestro grupo les va a presentar la tarea número 3, que es el análisis de informaciones en el curso de Sociología de la Comunicación. Y ahora le doy el pase a mi compañera Saudi. Hablando del panorama global de la natalidad, en este primer punto se observa que la natalidad en Europa ha disminuido a niveles históricos, ya que cada vez más personas deciden o tener menos hijos o no tenerlos, debido a cambios en su estilo de vida, de sus prioridades y factores económicos. Como consecuencia de ello, se está produciendo un envejecimiento poblacional, donde aumenta la cantidad de adultos mayores y a su vez disminuye la población de jóvenes, lo que puede generar problemas económicos y sociales en un futuro. Además de ello, los datos muestran que en muchos países europeos la natalidad está llegando por debajo del nivel necesario para mantener estable a la población, registrando estos últimos años cifras mínimas como, bueno, en las últimas décadas. El nivel de reemplazo generacional a través de ello indica que se necesitan alrededor de 2 hijos por mujer, pero en este caso Europa se encuentra por debajo de este valor, lo que podría llevar a una disminución poblacional. En general, este fenómeno refleja cómo el mundo desarrollado está bajando su natalidad y esto está cambiando debido a factores sociales, económicos y culturales, afectando el equilibrio de la población. Ahora doy pase a mi compañera Luciana. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo de América Latina y del Caribe, que esa sería la noticia 4. Bueno, en este caso hallamos tres factores principales, cuatro. La primera sería la tasa de fecundidad. Bueno, acá tenemos 1,8 hijos por mujer. En el 2024, la tasa global de fecundidad en América Latina y el Caribe alcanzó el 1,8 por mujer, que este vendría a ser el nivel más bajo registrado históricamente. También podemos ver otro factor como los cambios históricos. En este caso, la región ha experimentado una caída acelerada de la fecundidad desde segunda mitad del siglo XX. Entonces, por ejemplo, pasó de que la mujer tendría más de 3 hijos de 1990 a que en el 2024 solamente 1,8. Y bueno, esto evidencia de una otra forma que ha visto un cambio profundo en los patrones productivos en esas últimas décadas. También tenemos la diferencia entre países. Bueno, existen grandes diferencias y desigualdades entre algunos países. Por ejemplo, algunos países presentan tasas muy bajas, menos de un hijo por mujer, como por ejemplo en Puerto Rico, mientras otros superan los 3 hijos por mujer. Entonces, eso refleja bastante las realidades económicas, culturales, sociales dentro de la región. Y bueno, desde la sociología de la comunicación, eso también cambia ya que los discursos mediáticos sobre familias, maternidad y proyectos de vida, además que también se enfrentan a desafíos como el envejecimiento poblacional, presión de sistemas de pensiones y nuevas narrativas, más que nada como que sociales. Le doy paso a mi compañero Carlos. Ya. ¿Qué tal, profesor? Yo le voy a hablar sobre los factores estructurales de la noticia 2 de Corea del Sur, el país con la natalidad más baja del mundo, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esa caída? Principalmente la caída de la natalidad corresponde a una mayor transformación social, ¿no? A mayor desarrollo económico y educativo, menor número de hijos. Esto se conoce como la paradoja demográfica económica, donde el progreso cambia las prioridades de la vida y reduce la fecundidad. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la crisis económica, la inflación y la inestabilidad laboral, ya que son factores que hacen también que tener hijos sea mucho más costoso. Muchas personas postergan o descartan la maternidad o paternidad por falta financiera y no poder brindarles una buena calidad de vida a sus hijos. Luego, con la educación femenina también, a mayor nivel educativo, las mujeres tienden a tener menos hijos o a tenerlos a edades más tardías, ¿no? Esto también se relaciona con mayores oportunidades profesionales y con la autonomía personal. La educación sexual también influye en ello, ya que hoy en día sigue siendo un tema muy controversial y también un poco delicado al momento de hablar. Sin embargo, debido a tantos medios y fuentes de información, llegar ahí es mucho más fácil estando informado y conociendo los métodos anticonceptivos. Bueno, también el cambio de roles de género tiene mucho que ver, ya que las mujeres ya no están limitadas al rol tradicional de cuidadoras o amas de casa. Su incorporación al mercado laboral y la búsqueda de desarrollo influyen mucho en la decisión de tener menos hijos o simplemente no tenerlos. Bien, ahora hablaremos sobre la transformación de la familia y los valores. En primer lugar, postergación de la maternidad. Hoy en día, muchas mujeres deciden tener hijos más tarde,
Esto se debe porque priorizan mayormente sus estudios, su desarrollo profesional y su estabilidad económica. Y esto trae como consecuencia que directamente se disminuye la tasa de fertilidad. Luego tenemos la individualización, que aquí tenemos a Bauman, que nos indica que en la modernidad líquida las personas priorizan más sus deseos y su autonomía personal. Esto quiere decir que buscan su realización individual antes que compromisos tradicionales, como formar una familia que se hacía antes, ¿no? Luego tenemos el proyecto de vida flexible. Bueno, las nuevas generaciones ya no siguen un camino único o tradicional. Tener hijos ya no es una obligación, sino una opción dentro de muchas posibilidades de vida. Luego tenemos nuevas formas de familia. De acuerdo con Bourdieu, las estructuras sociales cambian con el tiempo. Por eso es que hoy existen diferentes tipos de familia, como las monoparentales, parejas sin hijos o familias reconstru- reconstru- reconstituidas. Ahora le doy mi pase a mi compañera Luis. Muy bien, ahora vamos con las consecuencias sociales globales a largo plazo. Desde la perspectiva de la sociedad Red de Manuel Castells, la crisis de natalidad no es solo un cambio numérico, sino es una transformación estructural de los flujos económicos y sociales globales. Podemos ver que hay una reconfiguración del sistema económico. El descenso de la población joven genera una escasez de mano de obra crítica. Por ejemplo, se proyecta que en Corea del Sur la población en edad de trabajar caerá un 35% en los próximos 30 años. Esto obliga a un aumento del gasto público para sostener sistemas sanitarios y de pensiones ante una base de contribuyentes cada vez más pequeña. También hay posibles conflictos, como la aparición de una pirámide de edad invertida, donde plantea tensiones sobre quién financiará la atención de los mayores. Y se estima que para el año 2100 el número de personas mayores de 80 años subirá de 141 millones a 886 millones, mientras que el de niños menores de 5 años caerá drásticamente, lo que pone en duda la viabilidad de la jubilación tradicional. Se proyecta un cambio también en lo que viene a ser étnico global, con un gran aumento de personas de descendencia africana en muchos más países, lo que requerirá políticas críticas para enfrentar lo que viene a ser el racismo y facilitar la integración. Y por supuesto que es necesario pues repensar las políticas globales para que la humanidad prospere en este nuevo escenario. El nuevo contrato social debe garantizar lo que viene a ser que las personas puedan generar, armonizar sus metas personales con la maternidad, eliminando también la penalización por maternidad, ¿no? En el trabajo y promoviendo una igualdad de género real que no obligue a las mujeres a elegir entre carrera o familia. Bien, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias demográficas y económicas que tenemos. Vemos que, bueno, desde una perspectiva sociológica, las cuatro noticias no vemos que muestran que la caída de la natalidad está generando una transformación estructural en la organización de las sociedades, por ejemplo, ¿no? Porque primero vemos que se produce un envejecimiento poblacional súper acelerado y esto da lugar a una pirámide que sea más invertida, ¿no? O sea, una pirámide demográfica pero invertida. Y eso significa que cada vez más personas mayores y menos jóvenes en edad de trabajar. Entonces, toda esa transformación altera un montón de las relaciones entre las generaciones, porque una población activa más pequeña debe sostener, ¿no?, a un grupo que está en crecimiento de adultos mayores, y no al revés. Entonces, en ese sentido, se incrementa la dependencia intergeneracional y se tensiona un poco este equilibrio social, y eso es bastante importante. Entonces, por ejemplo, en términos económicos, esto impacta directamente en el estado de bienestar, ¿no? Porque genera una presión sobre los sistemas de pensiones y salud, y como se observa en países, ¿no? Como mencionaba mi compañera, Corea del Sur y varias regiones en Europa. Entonces, esta reducción de la fuerza laboral también limita el crecimiento económico y obliga a los estados a replantear un montón de modelos productivos, ¿no? Porque como vemos está como al revés, por así decirlo.
Entonces, como plantea Anthony Giddens, los cambios en la modernidad no solo están transformando las decisiones individuales, sino también las estructuras sociales. En este caso, no la disminución de la natalidad refleja cómo las transformaciones sociales están reconfigurando el vínculo entre demografía y la economía. Y por esto es que no se trata solo de menos nacimientos, sino de todo un cambio bastante profundo en la forma en que se organiza la sociedad y en la forma en la que, claro, se distribuyen los recursos. Ok, como grupo me has planteado la campaña digital Familias del Futuro, tú decides. Está diseñada para adultos peruanos de 25 a 45 años que sean solteros, que sean una pareja con un solo hijo o sean una pareja libre de hijos. No se trata de presionar, sino se trata de desmontar mitos con datos y testimonios reales usando un tono fresco e inclusivo que les permita replantear la idea de quizás tener un hijo más o las parejas que no tienen hijos tomar la decisión de tener uno. Siguiente, por favor. Para esta plataforma y las estrategias clave que me has planteado, son cortos o clips de 2 minutos con la pregunta clásica. ¿Y si tener hijos fuera un ascenso en tu vida o no un descenso económico? Ya que muchas personas consideran que tener un hijo afecta directamente en tu economía. Entonces queremos como que replantear esta idea. Después también tenemos foros interactivos, donde serían debates con preguntas: ¿solo un hijo? ¿Ningún hijo? ¿Cómo planeas tu legado? Nuestro objetivo es hacer que las personas se replanteen esta idea en su mente y quizás lograr generar un impacto para poder lograr cambiar su mentalidad. Después, publicidad. Creamos una conversación que invita a los adultos peruanos, solteros, parejas de un hijo o libres de niños, a reflexionar seriamente sobre si deben tener hijos o no, entendiendo los riesgos a la larga, pero también los beneficios personales, emocionales y sociales que esto conlleva. A continuación tenemos una idea de un spot de la campaña publicitaria. Y si el futuro no es algo que pasa, sino algo que decides. Nos dijeron que tener hijos es un sacrificio, que primero hay que estar listos, que tal vez nunca lo estaremos. Pero nadie habla de lo que también puede significar: compañía, historia, legado. No se trata de romantizar el tener hijos. No se trata de tener o no tener hijos. Se trata de decidir con información y sobre todo sin presión.